Hoy hablaremos acerca de la estabilidad atmosférica y los procesos adiabáticos, los cuales constituyen un factor determinante en las condiciones meteorológicas que podemos esperar en un momento y lugar dados. Dicho esto, empecemos por ver qué es la estabilidad. La estabilidad en términos generales es la resistencia al cambio, o en otras palabras, la tendencia a retornar o a permanecer en un estado inicial de equilibrio después de sufrir una perturbación. Aquí, por ejemplo, tenemos tres condiciones de estabilidad distintas a las cuales está sujeta esta bola. En el caso de la izquierda, si la bola es perturbada, esta tenderá a retornar al estado inicial de equilibrio, con lo cual decimos que es un entorno estable. En el caso del centro podemos observar que una vez la bola sufre la perturbación, esta permanece en su nueva posición, es decir, que no tiende a retornar pero tampoco a alejarse con respecto a su estado inicial, con lo cual decimos que tenemos una estabilidad neutra. Y finalmente, en el caso de la derecha podemos ver que la más mínima perturbación hará que la bola se aleje cada vez más de su estado inicial de equilibrio, con lo cual decimos que tenemos una condición inestable. Estos conceptos de estabilidad se pueden aplicar a diferentes áreas, como por ejemplo a la aerodinámica. Sin embargo, en meteorología también tenemos que lidiar con la estabilidad, específicamente con la estabilidad atmosférica. La estabilidad atmosférica se define como la resistencia del aire a moverse verticalmente en la atmósfera. Veamos un ejemplo de esto. Aquí tenemos tres secciones de la atmósfera en las cuales vamos a analizar el comportamiento de tres parcelas de aire distintas. Aquí vamos a asumir que en el caso A tenemos condiciones atmosféricas estables, en el caso B tendremos una estabilidad neutra y en el caso C tendremos condiciones inestables. Dicho esto, supongamos que por cualquier motivo estas tres parcelas de aire son forzadas a ascender una cierta altura. Ahora la pregunta es, ¿cómo se van a comportar estas parcelas de aire dependiendo de las condiciones de estabilidad atmosférica? Pues bien, en el caso A, donde tenemos condiciones estables, la parcela de aire tenderá a retornar a su estado inicial de equilibrio, es decir, que descenderá nuevamente. En otras palabras, se resiste a cambiar de posición verticalmente en la atmósfera. Ahora, en el caso B, donde tenemos estabilidad neutra, la parcela de aire tiende a mantenerse en su nueva posición, es decir, que ni retorna ni se aleja con respecto al punto inicial de equilibrio. Y finalmente, en el caso C, donde tenemos condiciones inestables, esta parcela de aire ahora tiende a alejarse cada vez más de su estado inicial de equilibrio, es decir, que tiende a seguir ascendiendo. O en otras palabras, tiende a moverse verticalmente en la atmósfera. Ahora, entendiendo esto, podríamos preguntarnos de qué depende que una parcela de aire tienda a ascender y otra a descender. Es decir, en otras palabras, ¿de qué depende que las condiciones sean estables o inestables? Pues bien, la respuesta es que depende de las diferencias de densidad, la cual a su vez depende en gran parte de la temperatura del aire. Veamos un ejemplo de esto. Aquí tenemos una porción de la atmósfera con una temperatura de 10 grados. Ahora supongamos que dentro de este tenemos una parcela de aire con una temperatura de 15 grados. Aquí, ya que la parcela de aire es más cálida, significa que es menos densa que el aire que la rodea, y por lo tanto, por principio de Arquímedes, esta tenderá a ascender, es decir que tendremos condiciones inestables. Por otro lado, si esta parcela de aire está más fría que el aire que la rodea, significa que será más densa, y por lo tanto tenderá a descender, dando como resultado condiciones atmosféricas estables. Finalmente, si la parcela de aire tiene exactamente la misma temperatura que el aire que la rodea, significa que será igual de densa, y por lo tanto tenderá a permanecer en esa posición, dando como resultado condiciones de estabilidad neutra. En este orden de ideas, veamos el siguiente ejemplo. Aquí nuevamente tenemos una porción de la atmósfera y tenemos tres parcelas de aire con diferentes temperaturas. Ahora supongamos que estas parcelas son forzadas a ascender hasta un nivel donde la temperatura es de 10 grados Celsius. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a comportar cada una de estas parcelas de aire? Pues bien, en el caso de la izquierda, donde tenemos la parcela de aire frío, al ser más denso tenderá a descender, retornando así a su posición inicial de equilibrio, con lo cual decimos que tenemos condiciones estables.
En el caso del centro, ya que la parcela de aire tiene la misma temperatura que el aire que la rodea, significa que tiene la misma densidad, y por lo tanto permanecerá en esa posición. Y finalmente, en el caso de la parcela de la derecha, ya que tenemos aire más cálido, significa que este es menos denso y por lo tanto tenderá a continuar ascendiendo, dando como resultado condiciones inestables. Con esto entonces queda claro que la estabilidad atmosférica depende de la temperatura de una parcela de aire con respecto al aire que la rodea. Pero la pregunta es, ¿de qué depende esa temperatura de la parcela de aire? Es decir, ¿qué hace que algunas sean más frías y otras más cálidas? Pues bien, para poder entender esto, primero debemos ver qué es un proceso adiabático. Este es un proceso mediante el cual no se intercambia calor con el entorno. Es decir, que en el contexto de la meteorología, este sería un proceso mediante el cual el aire cambia su temperatura sin absorber o ceder calor al ambiente. En otras palabras, cambia su temperatura debido a los cambios de presión. Esto puede sonar un poco complejo, pero veamos un par de ejemplos para que quede más claro. Aquí tenemos una parcela de aire en la atmósfera, y supongamos que en este caso disminuye la presión atmosférica. Al disminuir la presión, el aire tiende a expandirse, y cuando se expande, la parcela de aire tiende a disminuir su temperatura, es decir, a enfriarse. Este proceso es conocido como enfriamiento adiabático, y se llama adiabático ya que justamente la temperatura de la parcela disminuye por el simple hecho de que disminuyó la presión, no porque esté perdiendo calor y cediéndoselo al entorno. En otras palabras, como regla general, cuando el aire se expande, disminuye su temperatura. Y lo contrario a esto sucede si aumenta la presión. En este caso, al aumentar la presión, la parcela de aire se comprime, aumentando así su temperatura, por medio de un proceso conocido como calentamiento adiabático. Y nuevamente, este proceso se denomina como adiabático ya que la temperatura está aumentando por el simple hecho de que la presión aumenta, no porque esté ganando calor y absorbiéndolo del ambiente. Es decir que, como regla general, cuando el aire se comprime, este aumenta su temperatura. Dicho esto, veamos cómo se presentan estos procesos adiabáticos en la atmósfera terrestre. Aquí, como ya sabemos, la presión disminuye con la altitud. Por lo tanto, cuando una parcela de aire asciende, ésta se expande progresivamente debido a la disminución de presión, haciendo que se enfríe adiabáticamente. Ahora, lo contrario sucede cuando una parcela de aire desciende, ya que en este caso, ésta se va a comprimir progresivamente debido al aumento de presión, calentándose así adiabáticamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto cambia la temperatura de la parcela con la altitud? O en otras palabras, ¿qué tan rápido se enfría o se calienta la parcela de aire cuando asciende y desciende? Pues bien, este ritmo de cambio de la temperatura con la presión se conoce como gradiente adiabático, y existen dos tipos, el gradiente adiabático seco y el gradiente adiabático húmedo, los cuales veremos a continuación. Iniciemos entonces con el gradiente adiabático seco. Este es el ritmo con el cual cambia la temperatura de una parcela de aire seco con la altitud. Ya veremos más adelante a qué se refiere esto de aire seco. Este gradiente se identifica con las letras DALR de acuerdo a su acrónimo en inglés, con lo cual lo vamos a identificar así a partir de ahora. Este gradiente tiene un valor constante de 3 grados Celsius por cada 1000 pies, dando como resultado una gráfica como esta. Esto lo que significa es que una parcela de aire seco que empieza a ascender va a disminuir su temperatura en 3 grados por cada 1000 pies de incremento de altitud. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos una parcela de aire seco con una temperatura inicial de 20 grados Celsius a nivel del mar, y la forzamos a que empiece a ascender en la atmósfera. De acuerdo a esto, esta parcela se va a expandir y a enfriar adiabáticamente de tal forma que a 1000 pies tendrá una temperatura de 17 grados Celsius. Y de la misma forma, si continúa ascendiendo, alcanzará los 2000 pies con una temperatura de 14 grados Celsius. Como podemos ver, la temperatura de la parcela disminuye en 3 grados por cada 1000 pies de incremento de altitud. Y de la misma forma, si esta parcela ahora empieza a descender, se va a calentar adiabáticamente con el mismo ritmo,
de tal forma que nuevamente tendremos 17 grados a 1000 pies y 20 grados cuando alcancemos el nivel del mar. Ahora, una situación donde podemos observar este fenómeno es por ejemplo cuando el aire se ve forzado a ascender por la ladera de una montaña. En este ejemplo tenemos una parcela de aire seco con una temperatura inicial de 10 grados Celsius a nivel del mar, que es forzada a ascender por la ladera de esta montaña. En este caso, al ascender, esta parcela de aire va a ir enfriándose adiabáticamente de acuerdo al gradiente adiabático seco. Y de la misma forma, si esta parcela empieza a descender, se calentará también adiabáticamente a este mismo ritmo. Ahora, es importante aclarar que este gradiente solo aplica si la parcela de aire está seca, es decir, en otras palabras, si tiene una humedad relativa inferior al 100%, ya que en estos casos no se va a presentar ningún proceso de condensación ni evaporación. De lo contrario, si la parcela de aire resulta estar saturada o húmeda, lo que aplica es el gradiente adiabático húmedo, el cual se define como el ritmo con el cual cambia la temperatura de una parcela de aire húmedo con la altitud. Este gradiente se abrevia con las letras SALR de acuerdo a su acrónimo en inglés, con lo cual lo vamos a identificar de esta forma de aquí en adelante. Y este gradiente tiene un valor de 1,8 grados Celsius por cada 1000 pies en promedio. Y digo en promedio, ya que este gradiente adiabático húmedo varía dependiendo de la temperatura, de tal forma que a bajas temperaturas este resulta ser mayor y a altas temperaturas este resulta ser menor, dando como resultado una gráfica como esta. Esta variación en el gradiente adiabático húmedo es debido al efecto de los procesos de condensación y evaporación que se presentan en una parcela de aire húmedo. Y es que, como sabemos, a mayores temperaturas el aire puede contener una mayor cantidad de vapor de agua y viceversa, de tal forma que cuando una parcela de aire húmedo se enfría adiabáticamente, el vapor de agua empieza a condensarse en forma de agua líquida. Y este proceso de condensación, como ya vimos en videos anteriores, libera calor latente al ambiente. Este calor latente liberado ralentiza el proceso de enfriamiento del aire, y es por eso que el gradiente adiabático húmedo es inferior que el gradiente adiabático seco. Ahora, de acuerdo a esto, cuando tenemos una parcela de aire húmedo a alta temperatura, significa que tenemos una mayor cantidad de vapor de agua. Es decir, que cuando esa parcela empiece a enfriarse, va a producirse mucha más condensación, haciendo que se ralentice cada vez más el proceso de enfriamiento del aire, y por lo tanto, en estos casos de alta temperatura, el gradiente adiabático húmedo es menor que 1,8 grados por cada 1000 pies. Por otro lado, si la temperatura de esa parcela de aire húmedo es más baja, significa que tendremos menor vapor de agua y por lo tanto se va a producir menor condensación, lo cual hace que el ritmo de enfriamiento sea mayor y por lo tanto en estos casos el gradiente adiabático húmedo es mayor a 1,8 grados por cada 1000 pies. Ahora, habiendo entendido esto y para simplificar un poco las explicaciones, a partir de ahora vamos a asumir que el gradiente adiabático húmedo es de 1,8 grados por cada 1000 pies de forma constante, aunque sabemos que en la práctica no es así. Con lo cual, a partir de ahora trabajaremos con una gráfica como esta. De acuerdo a esto entonces, si por ejemplo tenemos una parcela de aire húmedo a una temperatura de 15 grados Celsius a nivel del mar y hacemos que empiece a ascender en la atmósfera, esta se va a enfriar a un ritmo de 1,8 grados por cada 1000 pies. Es decir, que a 1000 pies tendríamos una temperatura de 13,2 grados Celsius y a 2000 pies tendríamos 11,4 grados. Y de la misma forma, si esta parcela de aire empieza a descender, se va a calentar adiabáticamente al mismo ritmo, de tal forma que a 1000 pies tendremos nuevamente 13,2 grados y a nivel del mar tendremos 15 grados. De acuerdo a esto entonces, si hacemos que una parcela de aire húmedo empiece a ascender por la ladera de una montaña, esta se va a ir expandiendo y enfriando adiabáticamente de acuerdo al gradiente adiabático húmedo. Y lo mismo sucederá si la parcela empieza a descender y a calentarse adiabáticamente, ya que lo hará al mismo ritmo. Aquí nuevamente es importante mencionar que este gradiente aplica únicamente si la parcela de aire está saturada, es decir, si tiene una humedad relativa del 100%.
Ahora, hasta el momento hemos visto cómo cambia la temperatura de una parcela de aire cuando ésta asciende o desciende en la atmósfera. Pero la pregunta es, ¿el aire de la atmósfera como tal, con qué ritmo cambia su temperatura con la altitud? Pues bien, ese ritmo es conocido como el gradiente vertical de temperatura, del cual ya hablamos en videos anteriores, y se refiere al ritmo con el cual cambia la temperatura del ambiente como tal con la altitud en un momento y lugar dados. Este gradiente se abrevia en inglés con las letras ELR, con lo cual vamos a seguir utilizándolas a partir de ahora para las explicaciones. Y es importante notar que este gradiente varía dependiendo de las condiciones atmosféricas, teniendo un valor promedio de 2 grados Celsius por cada 1000 pies, dando como resultado una gráfica como esta. Sin embargo, como acabamos de decir, realmente este gradiente puede tener diferentes valores, todo depende de las condiciones. E incluso este puede cambiar dependiendo de la capa de la atmósfera que estemos analizando. Ahora, para resumir lo que hemos visto hasta el momento, mientras que el gradiente adiabático seco y húmedo tienen valores constantes, el gradiente vertical de temperatura del ambiente varía constantemente, de tal forma que en algunos momentos puede ser inferior al gradiente húmedo, o puede que esté entre el gradiente seco y húmedo, o incluso puede que sea superior al gradiente seco. Todo depende de las condiciones atmosféricas. Pero aquí la pregunta importante es, ¿qué tiene que ver todo esto con la estabilidad atmosférica? Pues bien, tiene todo que ver, ya que la estabilidad atmosférica va a depender del comportamiento justamente de estos gradientes. Y es que justamente, ya que los gradientes adiabáticos seco y húmedo son diferentes, existen diferentes condiciones de estabilidad que podemos encontrar en la atmósfera, los cuales son estabilidad absoluta, inestabilidad condicional y estabilidad neutra. A continuación veremos en qué consiste cada una de estas condiciones, iniciando por la estabilidad absoluta. Esta se presenta cuando el gradiente vertical de temperatura del ambiente es menor que el gradiente adiabático húmedo. Es decir que si por ejemplo en esta gráfica el gradiente vertical de temperatura se encuentra dentro del área sombreada con azul, tendremos estabilidad absoluta, ya que en este caso, en el ambiente, la temperatura se reducirá a un ritmo inferior a 1,8 grados por cada 1000 pies. Pero ¿por qué sucede esto realmente? Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Aquí tenemos entonces la atmósfera, que en este caso tiene un gradiente vertical de temperatura de 1,5 grados por cada 1000 pies. Es decir que de acuerdo a la definición anterior, tendríamos condiciones de estabilidad absoluta. Es decir que si por ejemplo a 0 pies tenemos una temperatura de 20 grados Celsius, a 1000 pies tendremos una temperatura de 18,5 grados Celsius. Bajo estas condiciones entonces analicemos el comportamiento de dos parcelas de aire. En el caso de la izquierda tenemos una parcela de aire seco y en el caso de la derecha una parcela de aire húmedo, las cuales tienen una temperatura inicial de 20 grados. Si hacemos que estas dos parcelas de aire asciendan en la atmósfera hasta alcanzar 1000 pies, estas se van a expandir y enfriar adiabáticamente, pero lo harán a ritmos distintos. En el caso del aire seco, esa parcela se va a enfriar de acuerdo al gradiente adiabático seco, de tal forma que a 1000 pies tendría una temperatura de 17 grados Celsius. Mientras que en el caso de la parcela de aire húmedo, esta se enfriaría de acuerdo al gradiente adiabático húmedo, alcanzando una temperatura de 18,2 grados Celsius. Ahora, analizando esta nueva situación, podemos observar que ambas parcelas de aire tienen una temperatura inferior al aire que las rodea, lo cual implica que son más densas y por lo tanto tenderán a descender, retornando así a su estado inicial de equilibrio, con lo cual decimos que tenemos condiciones de estabilidad absoluta tanto para el aire seco como para el aire húmedo. Entendiendo esto, pasemos ahora a la siguiente condición de estabilidad, que sería la inestabilidad absoluta. Esta se presenta cuando el gradiente vertical de temperatura del ambiente es mayor que el gradiente adiabático seco. Es decir que en esta gráfica, cuando el gradiente vertical de temperatura se encuentre dentro de esta área sombreada con rojo, tendremos inestabilidad absoluta.
ya que en este caso, en el ambiente, la temperatura se reducirá a un ritmo mayor a 3 grados por cada 1000 pies. Veamos por qué sucede esto. Aquí entonces tenemos el mismo ejemplo, pero ahora el ambiente tiene un gradiente vertical de temperatura de 3,5 grados por cada 1000 pies. Es decir que si a 0 pies tenemos 20 grados, a 1000 pies tendremos 16,5 grados. Con estas nuevas condiciones veamos el mismo ejemplo anterior. Aquí tenemos dos parcelas de aire, una de aire seco y otra de aire húmedo a 20 grados a 0 pies. Y digamos que estas son forzadas a ascender hasta alcanzar los 1000 pies. En este caso, la parcela de aire seco se enfriará adiabáticamente hasta alcanzar 17 grados, mientras que la parcela de aire húmedo se enfriará también hasta los 18,2 grados. Aquí entonces, como podemos observar, la temperatura de ambas parcelas de aire ahora es mayor que la temperatura del aire que las rodea, lo cual significa que estas son menos densas y por lo tanto tienden a ascender, dando como resultado condiciones inestables tanto para aire seco como para aire húmedo. Entendiendo esto, pasemos ahora con el caso de la inestabilidad condicional. Esta se presenta cuando el gradiente vertical de temperatura del ambiente es menor que el gradiente adiabático seco, pero mayor que el gradiente adiabático húmedo, es decir que se encuentra en la mitad de ambas. En este gráfico, por ejemplo, si el gradiente vertical de temperatura se encuentra dentro de esta área sombreada con verde, tendremos inestabilidad condicional, ya que en esta situación, en el ambiente, la temperatura se reduce a un ritmo mayor a 1,8 grados por cada 1000 pies, pero inferior a 3 grados por cada 1000 pies. Veamos entonces en qué consiste esta condición con un ejemplo. Aquí tenemos entonces el ambiente con un gradiente vertical de temperatura de 2,5 grados por cada 1000 pies, el cual se encuentra entre el gradiente seco y húmedo, lo cual significa que si a 0 pies tenemos 20 grados, a 1000 pies tendremos 17,5 grados. Bajo estas condiciones, realicemos nuevamente el experimento. Tenemos entonces una parcela de aire seco y aire húmedo con una temperatura inicial de 20 grados a 0 pies. Y los forzamos a que asciendan hasta alcanzar una altitud de 1000 pies. En este caso el aire seco se enfriará hasta los 17 grados y el aire húmedo se enfriará hasta los 18,2. En esta situación en particular podemos observar que el aire seco tiene una temperatura inferior que el aire que la rodea, lo cual significa que es más densa y por lo tanto va a tender a descender, dando como resultado condiciones estables. Sin embargo, por otro lado, la parcela de aire húmedo tiene una temperatura mayor que el aire que la rodea, lo cual significa que es menos densa y va a tender a ascender, dando como resultado condiciones inestables. Aquí entonces decimos que tenemos inestabilidad condicional, ya que esta va a depender de si el aire está seco o húmedo, ya que para aire seco tendremos condiciones estables y para aire húmedo tendremos condiciones inestables. Finalmente, veamos la condición de estabilidad neutra. Esta se presenta cuando el gradiente vertical de temperatura del ambiente es exactamente igual que el gradiente adiabático seco para una parcela de aire seco, como podemos observar en este gráfico. O también tenemos estabilidad neutra cuando el gradiente vertical de temperatura del ambiente es exactamente igual que el gradiente adiabático húmedo para una parcela de aire húmedo, como podemos observar en este otro gráfico. Veámoslo por medio de un ejemplo. Aquí entonces, en la parte de la izquierda tenemos una parcela de aire seco a 20 grados a nivel del mar, y tenemos un gradiente vertical de temperatura de exactamente 3 grados por cada 1000 pies. Es decir que si a 0 pies tenemos 20 grados, a 1000 pies tendremos 17 grados. En este caso, si la parcela de aire seco es forzada a ascender hasta los 1000 pies, esta se enfriará hasta alcanzar los 17 grados. Y como podemos observar, ya que la temperatura de la parcela es exactamente igual que la temperatura del aire que la rodea, esto significa que su densidad es la misma, y por lo tanto esta tenderá a permanecer en esa nueva posición, dando como resultado una condición de estabilidad neutral. Por otro lado, en el ejemplo de la derecha, tenemos un gradiente vertical de temperatura de exactamente 1,8 grados por cada 1000 pies. Es decir que si a 0 pies tenemos 20 grados, a 1000 pies tendremos 18,2 grados.
Aquí entonces, si una parcela de aire húmedo es forzada a ascender hasta los 1000 pies, esta va a enfriarse hasta los 18,2 grados. Y nuevamente, ya que la temperatura es exactamente igual que el aire que la rodea, tendremos una condición de estabilidad neutral. Ahora, con esto ya hemos visto las diferentes condiciones de estabilidad que podemos encontrar en la atmósfera. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con el estudio de la meteorología? Pues bien, la verdad es que las condiciones de estabilidad atmosférica juegan un rol muy importante en el desarrollo de los fenómenos meteorológicos, ya que, por ejemplo, bajo condiciones estables podemos esperar un cielo despejado o con nubes estratificadas, viento ligero, inversiones de temperatura, niebla, neblina o bruma en superficie. Mientras que si tenemos condiciones inestables podemos esperar nubes de gran desarrollo vertical, tormentas eléctricas y precipitación frecuente, viento y turbulencia moderados o fuertes y buena visibilidad en superficie. Todo esto por el simple hecho de que en un caso se restringen los movimientos verticales del aire y en el otro se favorecen. Las condiciones de estabilidad también juegan un papel muy importante en el tipo de nubes que se desarrollan en un cierto momento y lugar, lo cual veremos un poco más en detalle en los siguientes videos. Así que resumiendo todo lo que hemos dicho hasta el momento, la estabilidad atmosférica depende del comportamiento del gradiente vertical de temperatura en un momento y lugar dados en comparación con el gradiente adiabático seco y húmedo, de tal forma que cuando el gradiente vertical de temperatura es menor que el gradiente adiabático húmedo, tenemos estabilidad absoluta. De forma contraria, cuando el gradiente vertical de temperatura es mayor que el gradiente adiabático seco, tenemos inestabilidad absoluta. Cuando el gradiente vertical de temperatura se encuentra justo en el medio de ambos, tenemos inestabilidad condicional. Y finalmente tenemos condiciones de estabilidad neutra cuando el gradiente vertical de temperatura es exactamente igual al gradiente adiabático seco o al gradiente adiabático húmedo. Espero que la información de este video te haya resultado útil. Si fue así, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo video.